Nuestros jóvenes están viviendo días decisivos donde el Señor quiere llevarnos como iglesia a disfrutar de cosas gloriosas que Él está haciendo en nuestro mundo. Aquí tenemos una buena razón para no tener ojos a lo negativo ni lo imposible, sino solo para la bendición del Eterno. ¿Le gustaría saber qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué le parece si platicamos un ratito en su programa Juventud en Crisis? Juventud en Crisis es una producción de Radio Inspiración con el objetivo de ayudar a los padres de familia y a sus hijos con respuestas bíblicas a los problemas de la juventud actual. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. José Luis García. Es un placer saludarles, mis queridos hermanos y amigos. Les habla José Luis García. Si usted tiene alguna pregunta, quiere platicar conmigo o quiere los 7 secretos de la lectura bíblica, por favor llame a Radio Inspiración al 626-356-4230 y con mucho gusto le atenderé personalmente. Hay algunas características que solamente tenemos los cristianos y la Biblia habla entre muchas otras, pero es el tener oídos y el tener ojos. Tener oídos para oír y tener ojos para ver. Y cuando la Biblia, el Señor nos está hablando acerca de este asunto, pues no está hablando de oídos físicos o de ojos físicos, porque cuando la Biblia dice que nadie ha podido ver al Señor, allí se refiere a los ojos físicos. Sin embargo, cuando ya nosotros estamos hablando de los oídos espirituales y estamos hablando de los ojos espirituales, entonces es cuando se nos es permitido oír directamente de Dios y ver a Dios. ¿Se está usted dando cuenta de la diferencia? No es lo mismo ver este mundo, que a veces este mundo es terrible. Para esto basta solo ver las noticias. Yo creo que en el mundo entero hay problemas tremendamente grandes. Obviamente, las noticias están más ligadas a los países más grandes o a las situaciones más cercanas. Y es raro ver que en las noticias hablen de problemas en el África, por ejemplo. Pero le aseguro que allí en África debe haber problemas terribles, tremendos, con respecto al corazón humano que, pues su naturaleza o por lo menos ya su búsqueda es este mundo. Y este mundo es contra Dios, todos lo sabemos. Sin embargo, cuando leemos las noticias, cuando las vemos en televisión o por cualquier lugar, internet, Facebook, cualquier cosa, nos podemos dar cuenta que estamos metidos verdaderamente en un hoyo tremendo. Porque todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente con respecto a este mundo, bueno, pues se presenta de una manera muy triste, muy pues deteriorada, verdaderamente muy corrupta. Entonces, cuando vemos todas estas cosas con nuestros ojos naturales, con nuestros oídos naturales, bueno, pues no es para que nos sintamos muy contentos, es más, yo creo que es para sentirnos asustados. Y esto derivado por la situación en donde, pues verdaderamente todo está alrededor, se está cayendo a cachos. Claro que era de esperarse, porque el mundo, ¿qué nos puede ofrecer que valga la pena? Realmente todo es puro brillo, todo es mucha apariencia, todo es, pues nada más el gancho, ¿verdad? Para mantenernos hundidos en ciertas circunstancias, para no podernos acercar a Dios. Entonces, fíjese que cuando el Señor habla claramente acerca de los ojos, bueno, pues tenemos nosotros la oportunidad de ver la presencia misma del Señor. Esto le cuesta mucho trabajo entenderlo a los intelectuales, a los eruditos, a los científicos, porque todos ellos lo único que quieren es solamente ver con los ojos físicos, comprobar con las matemáticas, hacer una serie de estudios y análisis basados en sus experiencias personales. Y aunque científicamente son correctos, espiritualmente están muy lejos de la verdad. Porque el Señor no puede estar ligado a una ecuación matemática o solamente a lo que mis ojos pueden ver o lo que no pueden ver. En realidad, el mundo espiritual, digo que vaya lo que valga la expresión, ¿verdad? Porque mundo y espiritual como que son
contradictorios entre el mundo y el Señor. Literalmente la Biblia dice que no puede uno agradar a dos señores. El que quiera agradar al mundo, bueno, pues se retira del Señor. Y el que quiera agradar a Dios, pues el mundo lo ve a uno medio raro, ¿verdad? No porque ande uno en malos caminos, porque realmente los cristianos no andamos en malos caminos, sino por este comportamiento, ¿verdad?, que el mundo quisiera obtener, está buscando los métodos, pero como su sistema, ¿verdad?, es muy de apariencia, muy de dientes para afuera, bueno, pues aún hasta los que se llaman cristianos vienen a tener este tipo de problemas, ¿verdad? En donde pues están teniendo una vida de apariencias, en donde están tratando que pues ver estas situaciones terribles, tristes y todo lo que usted quiera, y no pueden salir de ahí porque se mantienen engañados en una situación que el propio mundo les ha presentado de una manera muy atractiva, y mire, ay, vamos todos, ¿verdad? Como si fuéramos ¿qué? Bueno, no le voy a decir cómo porque este es una radio decente. Claro que es decente. Lo que quiero decir es de que yo sé que ustedes se imaginan, ¿verdad?, cómo van mucha gente caminando, pero derechito. De hecho, la Biblia le dice que pues la gente inocente, la gente está muy necesitada, ¿verdad?, de todo esto. Entonces trata de agarrarse de cualquier cosa y el mundo está ofreciendo esa alternativa. Así es de que, bueno, pues para que nosotros evitemos esto, vamos a utilizar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Nosotros tenemos que aprender a ver al Señor. ¿Y sabe qué? Cuando estamos hablando de asuntos espirituales, no solamente se trata de ver al Señor, que es la parte más importante, sino que también hay que aprender a ver en dónde vienen los secuaces de Satanás, para que cuando identifiquemos una situación, inmediatamente frenemos la situación y así ya no va a haber una contaminación en nuestras vidas y que de repente tengamos algo de qué arrepentirnos. Porque acuérdense que, bueno, Satanás tiene como objetivo precisamente esa situación. Lo que quiere hacer el diablo es hacernos caer, hacernos tropezar y después ya pues nos deja ahí todos tirados, ¿verdad? Porque la idea es de que no alcancemos la salvación, que no estemos bien con el Señor, que perdamos las bendiciones. Y bueno, pues es el caso, ¿verdad?, de las excusas que la gente da para no leer su Biblia. Usted me va a decir que por qué insisto tanto en la lectura de la Biblia. Bueno, pues estoy insistiendo en eso porque el hecho de que usted no lea su Biblia, usted no va a poder recibir las bendiciones que está necesitando para salir del hoyo en el que está. Yo sé que hay personas que dicen, ay, pero es que yo leo la Biblia y no le entiendo nada. Claro, hermanos, la Biblia no es para entenderla, la Biblia es para ser revelada. Entonces, para que la Biblia sea revelada, lo primero que hay que hacer es pedirle a Dios que me la revele y después leerla. Porque si yo le pido al Señor, ay, revélame tu palabra, pero pues no leo la Biblia, pues entonces no se complementa, ¿verdad? No se conjuntan los elementos para poder recibir esas bendiciones, hermanos. Así es de que yo le invito a que lea su Biblia. Así es de que cuando nosotros comenzamos a oír, comenzamos a escuchar, comenzamos a hacer las cosas, todo lo que necesitamos hacer, bueno, pues el resultado va a cambiar significativamente porque ahora ya no nos van a contar. Ahora vamos a poder comprobar todas estas situaciones que necesitamos, ¿verdad? También para nuestra vida cotidiana, pero no se va a lograr si nosotros estamos ciegos espiritualmente, ¿verdad? Por esa razón, el Señor nos dice en Marcos 8, 22 al 26, dice: un ciego vino luego de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Pero ¿sabe qué? Se lo voy a platicar porque después de los mensajes, porque ya escuchó la musiquita. Así es de que no le vaya a cambiar. Ahorita regresamos.
Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con más de Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. Y recuerde que para ponerse en contacto conmigo, hacer una pregunta o solicitar los 7 secretos de la lectura bíblica totalmente gratis, lo puede hacer a través de Facebook, Juventud en Crisis con José Luis García. Todo corridito, sin espacios, y con mucho gusto le atenderé personalmente. Una de las cosas que a mí me da mucho gusto es cuando estos intelectuales que les decía antes de los mensajes, estos intelectuales comienzan a tratar de entender la Biblia y fíjense que nada más se quedan en la pura superficie. No alcanzan a entender el mensaje que existe en la Biblia, que a veces cualquiera de nosotros, los cristianos, de una manera natural, sencillita, le entendemos perfectamente bien. Y le entendemos porque no tiene que ver la cantidad de inteligencia que tenemos. O sea, no tenemos que tener una inteligencia superdotada para entender la Biblia, porque la Biblia no es un libro intelectual, sino que es un libro espiritual que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, que esa es una de las labores que Él hace. Y entonces cuando los pasajes como el de Marcos 8:22 al 26, que fue el que les leí antes de los mensajes, que ahorita se los voy a repetir con mucho gusto, tienen un sentido diferente. Y mire, vea usted esto, Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió en su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Se da usted cuenta de los elementos que hay? Yo sé que usted se dio cuenta, pero vamos a platicar con esto porque fíjese que hace un rato me mandó una de las personas que pues escuchan el radio y dice: oye, ya tengo ganas de un cafecito. Y ese decir ganas de un cafecito es allá en mi pueblo se conoce como que pues vamos a platicar. Entonces me decía que el programa lo toma como una conversación, como si estuviéramos platicando usted y yo, y que estuviéramos ahí platicando en una mesa con un rico café. Y si se pudiera con un churro o con una dona. Bueno, digo porque las donas son más comunes acá. En cambio, los churros pues no son tan comunes. Sin embargo, con un cafecito, con un chocolate, ¿verdad? Bueno, pues esto siempre es muy sabroso. Así es de que, pues de esa manera podemos platicar y podemos comentar cosas tan importantes como esta, ¿verdad? Que fíjese qué elementos. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Si usted se da cuenta, están rogando que le tocase porque era un caso verdaderamente difícil. La ciencia no podía resolver este asunto. Este ciego, de plano, pues no podía ver nada. Entonces, fíjense que la ciencia, aunque mis respetos para la ciencia, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que la ciencia sí puede lograr. De hecho, usted me está escuchando a través del radio, porque hay científicos, ingenieros y toda esta gente, ¿verdad?, que se dedica a hacer tantas cosas, que mire, sí nos pueden traer ciertos beneficios que nos van a ayudar en muchas otras cosas. Así es de que no tenemos por qué estar en contra de la ciencia. Lo único que sí tengo contra la ciencia es que para poder intentar explicar todas sus cosas, tienen que sacar de Dios, tienen que sacar a Dios de sus conceptos. Ahí es en donde no estoy de acuerdo. Pero bueno, entonces el 23 dice: entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Observen estos elementos en el 23. Lo primero que hizo el Señor fue tomarlo de la mano, fíjese. Esta parte a mí se me hace algo tan tierno, porque cuántas veces nosotros estamos emproblemados, ¿verdad? Mire, esas palabras que se utilizan solamente acá en Estados Unidos. Tenemos un problema tan grande que sentimos que no hay solución. Entonces, ahí es cuando
nuestra falta de conocimiento o inclusive nuestra falta de revelación por parte de Dios nos muestra como si fuéramos unas personas ciegas. Entonces, sin embargo, cuando el ciego está completamente ciego, lo que hace el Señor, lo primero que hace es tomarme de la mano, fíjese. Ay, estas son de las cosas que me dan mucho gusto, porque aunque usted ande tan ciego que no se alcanza a dar cuenta ni siquiera por dónde va caminando y se va tropezando y hasta se cae, por eso no puede ver nada, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando el ciego es llevado al Señor Jesucristo, lo primero que hace el Señor Jesucristo es tomarlo de la mano y sacarlo del problema. Ya una vez que lo sacó del problema, viene la medicina. Porque dice aquí, escupiendo en sus ojos. O sea, mire, en otras circunstancias, un escupitajo, ¿verdad? Sería algo muy ofensivo. Si alguien viene y me escupe en la cara, bueno, pues eso es una afrenta directa, ¿no? Pero imagínese poder recibir una medicina de la saliva del Señor. Ándele. Mire, ¿se da usted cuenta cómo? Pues él le escupió los ojos y el resultado fue que quedó sano. Comenzó a ver. Oiga, pues entonces esa saliva es verdaderamente maravillosa. Es una sanidad instantánea, porque además no dice aquí que pasaron los días. Simplemente le escupió los ojos, luego le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora mire, cuando él le pregunta, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase. Fíjense que hay veces que nuestra condición humana, aunque tenemos las instrucciones de Dios, nos cuesta trabajo llevarla a cabo. Sin embargo, aún el Señor ahí tiene la paciencia para esperarnos a que nosotros reaccionemos a nuestras decisiones correctas. Porque mire, este hombre, a partir de la primera dosis, él ya comenzó a ver, pero veía los hombres como árboles. Eso también le pasa a muchos cristianos, porque tienen problemas. Hay veces que uno les está explicando las cosas y le está diciendo, mira, es que por ahí es la salida. Y entonces es cuando se comienzan verdaderamente a desesperar. Porque cuántas veces yo les he dicho, hermanos, no peleen con los hijos, no discutan con ellos, mejor dedíquenlo el tiempo a entrenarlos. Esto es bíblico. Aunque hay mucha predicación que dicen que nosotros tenemos que hacer una gran cantidad de cosas que son asuntos psicológicos, yo le diría, no le haga caso a todas esas ideas humanas, sino mejor hágale caso a la Biblia. Entonces hay personas que están mezclando la psicología con el cristianismo y entonces es cuando estos hombres, como en este caso, ¿verdad? Que este hombre, bueno, pues sí, ya recibió la medicina, pero todavía ve el problema como en penumbra, como todavía medio borroso. Entonces el Señor tiene que volver a tocarlo y volver a decir, ay, tú con tus pensamientos y filosofías humanas, ¿verdad? Y entonces es cuando ya la mano del Señor deja a los ojos totalmente funcionales y entonces es cuando ya le dice que volviera a mirar y verdaderamente fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora mire, aquí hay un punto bien importante porque dice, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjese que cuando una persona tiene una experiencia física con el Señor, generalmente después de un tiempo se le olvida. Por esa razón, como esto fue una sanidad física, entonces el Señor le dice, no entres en la aldea, no se lo digas a nadie. Porque la experiencia física, la experiencia emocional, no nos lleva a tener una relación intensa con el Señor. Verdaderamente es hasta que tengamos una relación espiritual es cuando el Señor nos invita a que prediquemos la palabra. Después de los mensajes le voy a traer algunos versículos que va a mostrar cómo la experiencia espiritual es cuando nosotros podemos ser utilizados y no cuando hemos tenido experiencias físicas. Por eso cuando alguien salió de deudas o alguien ya dejó de tener una práctica inadecuada, generalmente no pueden compartir la palabra porque no han tenido una experiencia
espiritual. Así es de que, bueno, pues ya escucho la musiquita. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos después de unos mensajes. Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con más de Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. Si usted tiene alguna pregunta o quiere participar en el programa, por favor llame a Radio Inspiración al 626-356-4230 y con mucho gusto le atenderé personalmente. Pues como les estaba diciendo, ¿verdad? Aquí en Marcos 8, pues estamos hablando de unas personas que fueron sanados, o de este ciego, ¿verdad? Que fue sanado. Y fíjense que él le dice precisamente que no le diga a nadie lo que había pasado. Y yo les estaba explicando que cuando alguien tiene un milagro físico, verdaderamente después de un rato se le olvida y después ya su testimonio ya no tiene fuerza. Pero es muy diferente cuando una persona tiene una experiencia espiritual en donde es liberado espiritualmente, hay un cambio importante en su vida espiritual. Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso del endemoniado Gadareno. Y él precisamente, se recordarán que él tenía muchos demonios y pues estos demonios pues se fueron a un hato de cerdos. ¿Sí se acuerda de esa escena? Bueno, entonces fíjese que cuando él quedó sano, y le voy a leer lo que dice Lucas 8:37, le voy a leer el 37 y el 39, dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y fíjense lo que dice el hombre, dice: y el hombre de quien habían salido demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Se da usted cuenta cómo cuando hay una maravilla física, el Señor les dice: no hables, guarda silencio, quédate callado? Pero es muy diferente cuando hay una experiencia espiritual. Este es otro mensaje que también está incluido en la palabra de Dios, en donde nosotros tenemos que estar claros, mis queridos hermanos. Cuando nosotros hemos tenido una conversional, o sea, de que vamos a una iglesia de estas que le suben un chorro el sonido, ¿verdad? Y pues el conferencista está gritando y todo esto. Bueno, esto genera emociones. Y también genera convertidos, pero esos convertidos, ¿por qué fue? Esto sí ya es un asunto individual que va a suceder en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que pasa es de que estos que apenas comenzaron a convertirse, cuando la raíz no es una situación espiritual, en un tiempo abandonan, en un tiempo dejan las cosas, y esto no hubo una conversión auténtica. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que ver de una manera muy clara, porque si usted ve, este ciego verdaderamente recibió un beneficio increíble, fue una maravilla, fue todo un milagro que él, siendo ciego, podía volver a ver. Sin embargo, como fue un asunto físico, entonces el Señor dice: no le digas mejor a nadie. Sin embargo, regresando al punto, ¿verdad?, del endemoniado Gadareno, bueno, pues ustedes ahí se pueden dar cuenta cómo literalmente, ¿verdad?, le dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Quiero que usted se dé cuenta, esta postura en donde la persona que recibió el milagro estaba rogando que le dejase estar con él. Vea la fuerza de lo que estaba sucediendo. Si lo comparamos con el ciego, ¿verdad? El ciego no se ve que haya pedido que quería seguir al Señor. Fíjese, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo vio en su casa y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ya, se acabó.
No le dijo, ve y públicalo, como lo dijo precisamente al endemoniado gadareno, al que tuvo experiencia espiritual, en donde dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjese que nada menos, hace un rato estaba yo precisamente conversando con una persona en Facebook, allí en Juventud en Crisis con José Luis García. Si usted quiere ir ahí a Facebook, ponga Juventud en Crisis con José Luis García, sin espacios, todo pegadito, como si fuera una palabra larga, larga, larga. Juventud en Crisis con José Luis García. Bueno, entonces estaba yo platicando con esta persona porque subió una publicación de algunos judíos que estaban predicando de Jesús en Israel. Y entonces se ve cómo los maltrataban, ¿verdad? Aunque no les causaron daño, pero sí los empujaban, les querían quitar el micrófono, les querían quitar el equipo que ellos llevaban, inclusive hasta lo escupieron, fíjese, a este hombre, ¿verdad? Es un joven que estaba predicando a los judíos. Y cuando él estaba en todo esto, se veía cómo se acercaban, le escupían, lo empujaban, le decían hereje y una gran cantidad de cosas que decían, no, es que ese Jesús que tú predicas. ¿Sabe qué? Se me hizo como en el tiempo en el que se lee de los tiempos bíblicos cuando atacaban al Señor, cuando atacaban a los apóstoles, cuando cualquiera que simplemente nombrara el nombre de Jesús, toda la gente se le volteaba, ¿verdad? Aunque esto no pasa con todos los judíos, porque hay algunos judíos que sí están convencidos de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y ahora cuando venga en su segunda venida para nosotros, hay judíos que creen que esa segunda venida de nosotros, ¿verdad? O sea, de Jesucristo, va a ser la venida del Mesías como ellos lo estaban esperando. Porque los judíos esperaban un paladín, ¿verdad? Que pues ustedes a través de toda la Biblia se darán cuenta que siempre el Señor mandaba pues estos paladines, ¿verdad? Guerreros que libraban al pueblo de Israel a través de las armas, a través de la violencia. Y los judíos pues han estado esperando esa manifestación, ¿verdad? De un paladín como estos, ¿verdad? Alguien victorioso, alguien que... Y lo que pasa es que el Señor Jesucristo pues vino como cordero, vino a pagar, vino a ser inmolado. O sea, inmolado quiere decir de que viene a ser destazado, que viene a ser muerto por los pecados de otro. Inmolado es esto, ¿verdad? De que pues prácticamente lo dejan en sangres, ¿no? Entonces, pues es muy diferente a lo que ellos esperaban y esto da como resultado que ya no le dan la autenticidad a lo que estaban esperando. Entonces ahora cuando nosotros estamos predicando a ese cordero, bueno, pues definitivamente que va a ser muy diferente a lo que ellos están esperando. Sin embargo, nosotros claramente vemos que en Apocalipsis ya va a venir el Señor, pero ya como guerrero, ahora sí como lo están esperando los judíos. Y entonces es cuando algunos judíos sí se llegan a estar de acuerdo, ¿verdad? Ya dejan de mantener esa diferencia en donde Jesucristo no era el que ellos esperaban, aunque verdaderamente el Señor Jesucristo vino para todos nosotros. Los gentiles, inclusive todo aquel que reconociera que es pecador, aunque fuera judío, podía tener la salvación. Y de hecho fue el caso de todos los apóstoles y muchos judíos que se convirtieron, ¿verdad? Que da testimonio la propia palabra de Dios. Entonces, para todos ellos, y incluyendo a nosotros, los que todavía no nacíamos, bueno, pues el Señor vino a cumplir por todos, a pagar por todos nuestros pecados, y esto fue lo que nos dio el inicio de una nueva comunión con Él. Así es de que cuando nosotros vemos todas estas situaciones, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que nuestros muchachos están siendo expuestos a todo este tipo de cosas. Tanto a los pecados como la discriminación, ¿verdad? Que no sería una discriminación racial, sino sería una discriminación de creencias, ¿verdad? De doctrinas, de maneras de pensar. Entonces, ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta de que pues esos tiempos se están repitiendo. Y el mundo está ganando terreno, aún con nuestros hijos, nosotros siendo cristianos. Por lo tanto, siempre nosotros debemos de tener este cuidado, ¿verdad? De abrirles los ojos, ayudarles a que aprendan a ver, porque, bueno, pues ellos van a tener que tomar decisiones y va a ser de acuerdo a lo que estén viendo.
Y si solamente utilizan sus ojos espirituales, bueno, pues este mundo es muy brillante, muy deslumbrante, que verdaderamente puede engañar a cualquier persona y no queremos que eso le sucedan a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? Ya escuchó la musiquita, así que vamos a hacer una pausa y volvemos después de unos mensajes. Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con más de Juventud en Crisis. Respuestas bíblicas para los retos del mundo de hoy. Y recuerde que para ponerse en contacto conmigo, hacer una pregunta o solicitar los 7 secretos de la lectura bíblica totalmente gratis, lo puede hacer a través de Facebook, Juventud en Crisis con José Luis García. Todo corridito, sin espacios, y con mucho gusto le atenderé personalmente. Bueno, pues continuando con nuestro tema, les tengo también una noticia muy padre, así muy padre, que para mí la mera verdad me da mucho gusto. Es de que ahora usted ya puede oír Radio Inspiración por teléfono. O sea que ya no necesita un teléfono especial, un teléfono inteligente, nada de eso. Lo único que tiene que hacer es marcar el 605-477-3657. Y cuando usted marca este número, automáticamente no va a haber nadie que le va a contestar. Directamente usted va a entrar a la señal de radio, en donde va a escuchar ya el programa. Ya no necesita ningún teléfono especial. Es más, mire, si usted tiene un teléfono en casa y usted quiere oír la estación, desde su teléfono de casa, o sea, teléfono que no es ni siquiera celular ni nada, el teléfono regular. Usted marca el 605-477-3657 y automáticamente ya entra la estación de radio. Usted escucha la programación completa de Radio Inspiración. Entonces, esto a mí se me hace, bueno, es algo que a mí me ha gustado muchísimo, porque inclusive si usted está oyendo ahorita el programa a través del internet, de la página radioinspiración.com, bueno, pues si ya lo quiere oír en su teléfono, aunque vaya manejando o que esté en su trabajo, se pone sus audífonos, si es que lo dejan, ¿verdad? Se pone usted sus audífonos, marca este teléfono 605-477-3657 y automáticamente usted ya puede escuchar el radio por teléfono. Insisto, no tiene que ser un teléfono inteligente, no tiene que ser ninguno de estos cuadraditos. Puede ser un teléfono sencillito de estos que se doblan y usted puede escuchar ya el radio a través de este número de teléfono. Se lo voy a repetir 2 veces. 605-477-3657. Una vez más. 605-477-3657. Y ahí usted va a escuchar toda la programación de Radio Inspiración. ¿Ok? Hasta parece verso, ¿verdad? Va a oír toda la programación de Radio Inspiración. Bueno, pues continuando con esto, fíjese que cuando nosotros ya comenzamos a ver, ¿verdad? Porque ya el Señor nos enseñó a ver, ya aprendimos a ver, ya el Señor quitó todo a ese velo que teníamos enfrente, entonces ya podemos comenzar a disfrutar de tantas cosas, como por ejemplo, ¿verdad? Que hay veces que allá en mi pueblo dicen que todo depende con el color del lente o del cristal con que se miran. Y esto está dicho porque cuando nosotros, ¿verdad?, ganamos algo, obviamente que nuestro estado de ánimo se va a ver mucho mejor que cuando perdemos algo. Entonces, dependiendo de nuestra circunstancia, nos va a permitir el poder estar disfrutando o sufriendo cierta situación. Entonces, cuando nosotros ya han sido abiertos nuestros ojos espirituales, le garantizo que todo vuelve a cambiar de color. Así es de, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues los ojos son para ver, como tenemos perfectamente claro, pero estamos hablando de estos ojos espirituales. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que usted ve con esos ojos? ¿Cómo lo ve? ¿Usted está viendo lo que hay o solo ve lo que le interesa y de una forma
que desea verlo o desea no verlo? Bueno, pues esto también ocurre mucho porque fíjese, ¿qué es lo que usted ve en la televisión? Si usted está viendo solamente estos clásicos programas en donde se hablan de divorcios, de envidias, de asesinatos, conspiraciones y una gran cantidad de cosas, bueno, pues usted está llenando su corazón a través de sus ojos, está llenando su corazón de todas estas perversiones. Porque hay quienes dicen, ay hermano, ¿qué tiene de malo las comedias si yo no creo que sean realidad? Bueno, estoy de acuerdo con usted. O sea, lo que pasa en las comedias no es tanto que sea una realidad porque es algo actuado. Sin embargo, el tema de las comedias o de las películas o de cualquier otra cosa en donde se ve toda la violencia, porque no crea que esto es en contra de las mujeres. Aparte de que las comedias también las ven los hombres, hay películas que ven hombres y mujeres, nuestros jóvenes que ven puras cosas con violencia. Bueno, pues están llenando su corazón de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que están viendo nuestros ojos? Bueno, están viendo todas estas perversidades. Si solamente están viendo estas cosas, es lo que sucede que el corazón se está contaminando, se está llenando de todas estas situaciones y vea en qué circunstancias se encuentran. Todos vamos a reaccionar de acuerdo a lo que vemos. Entonces, cuando esta situación ocurre con nuestros hijos, y si ellos solamente están viendo, por ejemplo, ¿ya? Vamos a pensar en los Simpson. Los Simpson, o esta familia, ¿verdad? Que se llaman los Simpson, esta familia, pues el famoso Bart, ¿verdad? ¿Cómo le contesta a los papás? Y si usted se da cuenta, esta forma en que él contesta, en muchas ocasiones, aprenden los muchachos a contestarle así a los papás. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es derivado de que ellos han estado alimentando a su corazón, lo han estado alimentando con todas estas cosas. Y esto da como resultado que mire que después nos andamos quejando que por qué los hijos hacen cosas que ellos no, o que más bien que nosotros no les hemos enseñado. Bueno, pues no se los enseñamos, pero sí lo vieron en internet, lo vieron en las aplicaciones de los videojuegos, lo vieron en la televisión, o tal vez la mamá reacciona de la misma manera porque aprendió de esa manera en las comedias. Y vea cuántas mujeres les resulta muy fácil hablar de divorcio, pero el divorcio no es agradable a Dios. Así es de que eduquemos a nuestros hijos correctamente con un testimonio que sea bíblico, que provenga del corazón del Señor y de esta manera que tener mejores resultados. Pero bueno, pues por lo pronto el programa se ha terminado. Así es de que yo soy José Luis García. Bendiciones. Juventud en Crisis es una producción de Radio Inspiración para ayudar a los padres de familia y a sus hijos con respuestas bíblicas a sus dudas. Los comentarios del Dr. José Luis García son pastorales y basados en la Biblia. Es posible que ciertos oyentes necesiten buscar ayuda con consejeros profesionales. Nuestro anfitrión, José Luis García, agradece su sintonía. Hasta la próxima.